Le vamos a dar continuidad a este octavo congreso de teatro y tiene la particularidad que esta continuidad también nos interesa muchísimo, porque la revista Timbó, creo, es una opinión personal, pero mucha gente la comparte, es una revista que produjo una insurgencia, como lo estamos pensando en el Congreso, una rebeldía en su forma de construir la cultura y el arte en la zona norte, por lo menos en la zona norte que nos interesa. Y yo tengo el placer de haber compartido con Guido Zappacosta, que está aquí, ahora se van a presentar cada uno de ellos, la diplomatura en dramaturgia. Somos compañeros, obviamente él salió bueno, yo no tanto. Pueden ir a ver la obra, todavía está, ¿no es cierto? La obra, ahora les va a contar, va a ser un chivo, es una obra excelente, hermosa, una dramaturgia increíble. Pero bueno, eso excede la revista Timbó. Lo que sí me interesa a mí decir es que la revista Timbó es una revista que generó algo diferente en su forma de escribir y en su forma de pensar, a lo que instaló algo que no existía para mí, instaló algo que no existía. Y por eso se nos ocurrió con Alejandro, con María Paula, invitarlos, porque el Congreso tiene dos modalidades. Una modalidad es por convocatoria, ¿sí? Se lanza una convocatoria y aparecen distintos postulantes de todas partes del mundo, y de Argentina también, claro está. Y también nos reservamos algunos lugarcitos para invitar, 2, 3. Y dentro de esos lugarcitos queríamos que esté en la cuestión local, territorial, la voz poderosa, particular de la revista Timbó, para que nos cuente su historia, pero también para que nos cuente sus proyectos y sobre todo para que reflexionemos desde una nueva perspectiva sobre lo que es generar arte, cultura insurgente. Así que ahora, Ale, si querés. Sí, pienso también este ejercicio que viene haciendo Timbó ya hace muchos años, de un ejercicio de dejar huella, ¿no? De documentar aquello que va surgiendo en el conurbano y de ciertas prácticas, ¿no? Artísticas, colectivas, que empiezan a emerger y empiezan a tener diálogo, ¿no? con la comunidad toda. Entonces hay algo ahí que viene también trabajando hace mucho tiempo la revista Timbó, en esto de dejar huellas, de hacer visible aquello que por algún motivo no estaba siendo visibilizado, y también, ahí como para que seguramente ustedes lo cuenten, cómo se fueron readaptando, ¿no? Porque pasaron también de una revista física al mundo virtual y todas estas nuevas modos de redes sociales o modos de interrelacionarse que la revista logró subvertir y con creces. Así que bueno, ya lo liberamos y disfruten y aprovechen. Gracias. Sí. Siempre se aprende, siempre tenés algo para... Ahora con esta obra, con He visto a Dios, hay una cosa como que me persigue así, que es el hecho del actor, de la expresión del actor en el teatro. Y cosas que están pasando ahora, que por ahí la expresión de los chicos, también bienvenido sea el teatro, bienvenido sea todo ese tipo de expresión artística que vos te inundan todo el cuerpo, la mente, todo. Vieron que ahora se maneja mucho todo. Yo no lo vivo mucho eso, pero ustedes se van a dar cuenta a lo que yo me refiero. Que es como que los chicos con estos dos dedos
expresan y están siempre con una misma imagen, ¿no es cierto? Y hablan y no sé, y lloran y cuentan todas sus pasiones, todas sus cosas, o entrecortadas o como sea, pero las cuentan así con dos deditos y sin expresar demasiado. Entonces yo decía, qué cosa tan distinta que es esto, ¿no? Que vos tenés que poner tu cuerpo, expresar con todo. Te digo cosas simples, ¿no? Voy allá. Entonces la estás haciendo, es un gesto. Voy para allá. No, pero mejor me quedo acá. Dios, que siempre hay como un gesto que acompaña la palabra. En el teatro, esto es muy... yo no te digo que a cada rato tengas que estar haciendo alguna, pero tiene que haber una acción, algo, ¿no es cierto? Tengas el elemento o no lo tengas. Y me reí tanto con aquello, y te lo vuelves a buscar y te empezás a matar de la risa de nuevo con ese. Saludos para todos, arriba. Vamos, vamos todavía. ¿Se escucha? Sí. Hola, bueno, gracias por estar, gracias Gaby y Contexto Tipea por invitarnos. Nos gustaba empezar con este fragmento, hacer un puente con la exposición anterior. Juan Merelo, para quienes no lo conozcan acá, creo que todos conocemos a Juan. Nos parecía interesante este fragmento porque justamente hace una relación entre lo que es el teatro, el cuerpo, el convivio, la presencia, en contraposición con las pantallas, ¿no? Y un poco Timbo, de algún modo, surge en 2010 con este deseo, ¿no? De apagar las pantallas. En su momento, en 2010, capaz era simplemente la tele, porque el celular no estaba tan presente como hasta ahora. Y era esa justamente la voluntad de Timbo, ¿no? Nos encontramos con Tito Dalocchio, quien también fundó este proyecto, yendo mucho al Cine York a ver películas. Hoy por suerte el Cine York está lleno en todo lo que hacen, afortunadamente, pero en su momento, según la gestión de turno, era un cine, en ese momento cine-teatro, que de pronto víamos y estaba vacío y nos sorprendíamos cómo de pronto un teatro, cine gratuito no esté lleno, ¿sí? Entonces, en esa época nos encontramos con la inquietud de pronto generar un medio de comunicación que aglomere todos estos espacios, ¿sí? Centros culturales, salas de teatro, que creíamos que no estaban tan difundidos y visibilizados, ¿sí? De algún modo, el concepto de insurgencia lo pensamos como esta especie de resistencia nuestra por seguir fomentando, difundiendo espacios, artistas, grupos locales, ¿sí? Lo que acá comentaba Juan, justamente en contraposición con la adicción que hoy tenemos a las pantallas, poder salir un ratito de casa, encontrarnos en un centro cultural, en un teatro como en este caso, y generar comunidad también, que tiene que ver con lo que se mencionó anteriormente en el debate anterior, ¿sí? Timbo empezó siendo una revista impresa durante 8 o 9 años más o menos. Publicamos mensualmente una edición justamente de Timbo. Publicábamos entre 1000, 1500, 2000 ejemplares por mes, que repartíamos en más o menos más de 50 espacios culturales de zona norte, y esto durante 8 o 9 años consecutivos, todos los meses, y llegamos a publicar 89 ediciones impresas, ¿sí? Cuando fue la corrida del dólar con Mauricio Macri como presidente, ahí fue cuando la crisis ya nos puso en la cara lo complicado que estaba sostener un medio impreso, y también la imposición obviamente del lenguaje digital, ¿sí? Que hoy en día es el lenguaje, o uno de ellos, está muy vigente. Entonces en ese sentido tuvimos que de algún modo reformularnos, ¿sí? Para, bueno, eso, encontrar un nuevo soporte que nos permita seguir existiendo sin la necesidad de todos los meses, además de pagar un alquiler nuestro, pagar una revista que era más o menos el precio de un alquiler, siempre como ese contraste teníamos. Entonces, bueno, hoy nos encontramos publicando revistatimbo.com.ar en plataformas digitales. Ahora, bueno, acá el resto del equipo, Héctor Serres, Agus Yorca, Coral Barcos, sobre todo Héctor y Agus nos van a contar cómo nos tuvimos que ajustar, ¿no?, al contexto actual,
donde tuvimos que obviamente reformular la actividad año a año, gestión a gestión, nuestra actividad va mermando, adaptándose, ¿sí? Y bueno, hoy justamente Héctor va a contar un poco sobre cómo la revista se ajustó. Con esta voluntad de generar encuentro, quiero contar una anécdota. Cuando publicamos el número 1 de Timbó allá en el año 2010, teníamos 20 y pico de años, ¿sí? Éramos jóvenes, y recuerdo una situación de haber ido a la plaza de San Isidro, en la catedral, y estar muy emocionados obviamente con la revista en mano, repartiendo a cualquier persona que consideramos que le podría llegar a interesar. Y en la plaza de San Isidro darle a una pareja una revista, esto era a las 2 o 3 de la tarde, y de pronto en esa misma revista había una nota a La Pajarera, que es un centro cultural en Munro, ¿sí? Que se dedican al circo, dar esta revista en mano a esta pareja, y esa misma noche con Tito haber ido a La Pajarera a ver un espectáculo que estaban estrenando y encontrarnos con esa pareja que le dimos la revista a la noche en La Pajarera porque vieron la nota, no conocían el lugar y fueron y se sorprendieron de la existencia de ese espacio a la vuelta de su casa, ¿no? Como que esta es la voluntad, de dar a conocer espacios que están a la vuelta de su casa, de nuestra casa, que posiblemente no conocíamos y que están ahí, ¿sí? Que están vivos todos los fines de semana, como el Martín Fierro, como el Martinelli. Así que bueno, eso fue como, lo que hacemos tiene un sentido, ¿sí? Una pareja que recibió la revista esa tarde, fue a La Pajarera y se encontró con algo nuevo. Vuelvo al eje de Juan Merelo, ¿sí? Nosotros conocimos a Juan Merelo y a Ada Parra porque una vez que nos acercamos al universo cultural de Zona Norte, entrevistamos a un montón de referentes teatreros, teatreras de San Fernando y todos nos hablaban de Juan Merelo y Ada Parra, que hasta el momento no conocíamos. Y todo el mundo, Juan Merelo, Ada Parra, Juan Merelo, los padres del teatro, hasta que finalmente obviamente llegamos a entrevistarlos. Esto es ya como un encuentro un poco más cercano, amistoso que tuvimos con Juan, un día que dijimos, bueno, almorcemos y filmamos a ver qué sale, pero previamente ya habíamos hecho una entrevista con Juan, con Ada, en lo que denominamos conversas, ¿sí? Son entrevistas donde respetamos tal cual de algún modo lo que el entrevistado dice, lo publicamos. Ahora Héctor va a hacer un breve recorrido por algunas conversas históricas de Timbó. Entonces, haber llegado a Juan y a Ada y poder contarlo, esto es un fragmento, es hermoso. Quiero contar también, haciendo eje un poco con haciendo puente, perdón, con lo que decían en la charla anterior sobre lo que es el teatro y lo que ha generado Juan Merelo da Parra en la comunidad sanfernandina. En esta misma entrevista que le hicimos, no fue una entrevista, fue realmente un almuerzo donde se filmó y registramos, Juan Merelo contó una situación donde una obra infantil que ellos hacían, creo que era La Lucecita de la Isla, justamente en esta misma entrevista hicimos un recorte de lo que fue el homenaje que se hizo en este mismo teatro acá en el Martinelli hace, no sé si Sabero por ahí, ¿hace cuántos años fue ese, Ale? 2018. Está. ¿El homenaje fue en 2018? Sí. En esta entrevista hay un momentito donde una chica del público pasa a abrazar a Juan y le dijo a Juan que gracias al haber visto la obra de teatro que habían llevado en su momento al colegio, cómo esa recepción de esa niña generó que ella finalmente se dedique a hacer teatro, y de algún modo es lo que ustedes también comentaban sobre, bueno, la importancia del teatro y en este caso de Timbó como difusor de estos grupos y estos espacios, ¿sí? Bueno, no quiero acaparar tanto la voz, voy a darle paso a Héctor, que nos va a contar un poco sobre cómo es la situación actual de la revista, lo que sería el plan ajuste Timbó para los tiempos que corren, y después, bueno, seguiremos charlando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, nosotros con Timbó, lo que sería la revista timbó.com.ar, empezamos en 2019, o sea que llevamos 5 años. Y fue una transición que al principio nos costó, puesto que se ha ido antes, por la costumbre de lo analógico, de ir a los lugares, de tocar el papel por el gusto, porque nos gusta todavía. Hace poquito pues, pensábamos un poco tal vez publicar, siempre está las ganas de algún tipo de publicación. Y
La primera nota que publicamos fue un Timbó, si no me equivoco, a una obra que se llamó Pájaros de Otros. En la sección Timbó, que empezaron en su momento Tito, Dalocchio y Esteban Bresolín, apostando a una forma de escribir sobre teatro conjunta. Bueno, esa fue el primer Timbó. Ese va a ser el último cuaderno de todo, pero mientras podemos seguir mirando. Exacto, esa es la estrategia del pájaro, que este año la pudimos ver, por ejemplo, en Piropiarte. Y por supuesto todas las obras de teatro están y fueron presentadas en teatros de acá, del Córdoba Norte. Estamos viendo Pajarraquito a la derecha, al lado de la estrategia del pájaro, a la izquierda está Intervidencias, un poco más abajo vamos a ver una obra en la que está Corán, por ejemplo. Perdón, la obra que comentaron también recientemente, Hacemos Puente con la estrategia del pájaro, que es la obra que actuó Juan, que escribió Tito Dalocchio, que también fue fundador de esta revista. O sea, hay otro puente ahí donde se generan vínculos y de pronto un integrante de Timbó escribe y Juan Merelo actúa una obra. Esta es la... Perdón. Sí. Entonces esta es una de las primeras secciones que tuvo, de las primeras secciones, sí, dedicadas al teatro que hubo en Timbó. Y yendo concretamente al presente, pasamos de, hasta el año pasado, tener una edición con tapa y con cierto diseño de arte y 5 notas laburadas a fondo, a una edición actual ajustada, justamente, retomando lo que decían en la charla pasada, es muy poco lo económico lo que nos sostiene. Acá nos sostiene otra cosa. El valor es otro, que tiene mucha relación con lo que dijo Guido antes, de movernos en los lugares en los que nos convocan, nos interpelan, a los que pertenecemos de una u otra manera. Guido y Tito ponen más del teatro, yo de la literatura, Agus y Coral ya van a contar desde dónde, pero podría decir que desde la música y desde la actuación. Y para hacerlo corto, hasta ahí llegamos. Pueden ver estas notas de las que estoy hablando, que es una edición reducida de Timbó, los primeros viernes de cada mes. La próxima sale el viernes que viene. Y bueno, hay un tema que es central, que yo acabo de nombrar tal vez de costado, que es la parte económica, y una palabra que nos viene persiguiendo desde hace años y por ahí más en este momento, que es el financiamiento. ¿Cómo hace un medio independiente que plantea ciertas lógicas para vivir en determinados momentos, más en estos momentos cómo se hace? Hay mucho de entrega, poco de económico, y yendo puntualmente al financiamiento, le dar pie a Agustín Llorca para que él nos cuente desde su lugar, siendo uno de los motores de la cooperativa Timbó, cómo hicimos y cómo estamos haciendo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Yo soy Agustín, entré a la revista haciendo reseñas de discos de música y he trabajado en centros culturales y tengo ahí como una pata en la parte de la gestión de la cultura, y tomé esa labor acá dentro de Timbó más o menos en la época en la que nos hicimos digital, en el 2019, y en plena pandemia gestionamos la cooperativa a distancia y conformamos nuestra forma de trabajo en una cooperativa, que dicen que es un poco la forma de trabajo que ha trascendido todas las crisis culturales, sociales, y que ha resistido la economía que nos sostiene, ¿no? Y en ese quehacer, en estos últimos tiempos, después de varios años de trabajar en eso, nos estamos encontrando con la disyuntiva, algo que parecía bastante poco impactado en lo cotidiano, que tiene que ver en el arte y la cultura como un producto, como una especie de valor, ¿no? Dentro del mercado, como un consumo, el consumo cultural. Entonces nos encontramos nosotros como artistas, como desde el teatro, desde la literatura, desde el escenario de las artes escénicas, con la disyuntiva de cómo
yo vengo de la música, he pasado muchísimos años ensayando música dentro de un galpón y tocando para los que podían y nunca pensando estratégicamente de qué forma insertarnos en el mundo laboral. Hoy con más de casi entre 30 y 40 años tenemos que llenar la heladera y nos empezamos a pensar como trabajadores de la cultura y en ese mismo quehacer nos damos cuenta de que hay una discusión que no podemos resolver o que estamos en constante discusión y resolución y reproblematización, que es si la cultura debería ser tendría que tener un valor en el mercado como lo tiene cualquier otro consumo, porque acá me sale traer al mundo del deporte. Tengo hijos que están en el mundo del deporte y que discuten también con esta situación de que si la competencia debería ser algo que los motive o si el deporte debería tener un factor social que es comunicarse y encontrarse con chicos de su edad, compartir momentos, algo que es lo que venimos hablando con respecto al teatro y lo que sucede con el encuentro en la cultura. Y nos damos cuenta de que el arte y la cultura tienen que tener como una especie de competencia para ser buenos, para subir su valor. Nuestra experiencia nos ha llevado a comunicarnos con el financiamiento de nuestro quehacer cultural, con nuestro trabajo, a través del financiamiento que tuvo que ver con políticas de Estado. Y el tejer redes con otros medios de comunicación y con otros espacios culturales, con grupos de teatro, con músicos que han creado una red de trabajo que tiene poco que ver con lo competitivo, ¿no? Con si realmente es bueno o malo, si tiene un valor, cuánto sale la entrada, cuánto sale el trabajo de un iluminador, de un sonidista, de un actor, de un dramaturgo. Entonces, hasta ahora, en este momento de la revista y de nuestra situación cultural, de nuestra cooperativa, ese financiamiento tuvo que ver con políticas de Estado, con un Estado que estuvo de alguna manera sosteniendo a través de políticas de subsidios, de fomentos. Nuestro mayor crecimiento fue a través de ¿cómo se llama? TELAM, la Secretaría de Medios de Comunicación, la pauta de medios a nivel nacional, el gobierno de provincia también. Bueno, el municipio de San Fernando fue uno de los pocos municipios que ha tenido un apoyo a esta especie de visión de que la cultura debería ser un derecho para que todos y todas tengan acceso, ¿no? Tipo fue desde sus inicios de distribución gratuita y tuvimos, bueno, el Festival de Berenjenas también, nuestro grupo de trabajo no solamente se reduce a la revista, también es una productora que produce entre ellos el Festival Regional de Berenjenas, que lleva por la 9ª edición este año, y otros eventos que siempre tuvo como este carácter de que la cultura tenga ese carácter de encuentro en donde la gente no tenga que esté directamente relacionada a la capacidad de consumo, ¿no? A tener que pagar una entrada, a tener que calificar el arte con un valor económico. Por eso nuestro trabajo como revista siempre tuvo que ver con difundir el arte que tiene que ver con lo territorial, con lo que pasa desde el conurbano norte, que es la General Paz para este lado, y para también, no sé si reducirnos o realmente asentarnos en lo que llega a nuestro poder realmente, que es lo territorial, porque lo virtual tiene como la posibilidad de creernos que podemos llegar a Kuala Lumpur, y la realidad es que no. La realidad es que estamos acá en este territorio, y esto que proponemos del encuentro tiene que ver con poder trasladarnos y movernos y acercarnos a nuestro centro cultural y a lo que nuestra posibilidad física nos permite. Eso nos lo permitió políticas de Estado. Transformarnos en una cooperativa nos hizo acceder a algunas herramientas de organización que fue posible también únicamente con otra red que pudimos tejer, que fue otros medios de comunicación. Nosotros formamos parte de la red de medios digitales, que es una federación de medios hoy que abarca más de 80 medios de toda la Argentina,
que están como nosotros tratando de ver cómo subsisten sin tener que poner un precio a su trabajo, a su forma, porque la comunicación creemos que, así como la cultura debería ser un derecho, lo estamos intentando colectivamente gestionar. ¿De qué manera? Colectivamente posicionándonos ante las políticas de Estado, ante los municipios, ante las secretarías, los organismos del Estado que deberían tener como la posibilidad que si nosotros como revista fuéramos, hola, ¿qué tal? Somos una revista, necesitamos saber si el gobierno podría apoyarnos. Bueno, no nos da mucha bola. Ahora cuando nos asociamos con otros grupos fue distinto. Lo colectivo nos hizo la diferencia a la hora de pensar nuestro propio financiamiento para pensarnos como trabajadores de la cultura, porque nosotros, si no tuviéramos un sueldo, no tuviéramos una retribución económica, es muy probable que yo siguiera tocando la guitarra, actuando, escribiendo, en los tiempos libres que nos dejen en los otros trabajos, ¿no? En esta asociación con los otros medios se habla mucho del pluriempleo, somos todas personas que tenemos todos mucho trabajo para poder sostenernos. Y tenemos hoy, después de que, bueno, hoy la situación económica o la visión política que tiene este gobierno no está en sintonía con lo que venía hablando, es decir, cree que el financiamiento tendría que venir de parte de lo privado, no estaría sucediendo. Aún así estamos acudiendo a que nuestra audiencia aporte de alguna forma como un medio de suscripción. Hay una retribución, es bastante frágil, endeble, así que hoy por hoy nuestro financiamiento tiene más que ver con nuestro motor, que fue el que nos inició en este camino, que fue la pasión por la cultura, por el teatro, por la escritura, por la música, por el encuentro, más que nada. Y es algo que nos tiene completamente ligados a la creatividad, la forma de ver de qué manera vamos a seguir sosteniendo este medio, esta forma de comunicar, de dar a conocer estas cosas que pasan en nuestros centros culturales. Tiene que ver con la creatividad, porque pues, los momentos en donde te echan del trabajo, para nosotros fue como un echarnos de nuestro trabajo, que nos saquen el financiamiento que estaba alineado con nuestra forma de pensar. Sí, claro. No, creo que el espacio se escucha así. Te voy a pelear. No es que venimos yo siento al menos individualmente que el cachetazo que nos dio, ya lo lamentamos, creo, ¿no? Como nos encontramos también inmediatamente agrupándonos post asunción de Milei, de un montón de maneras. Creo que ya tuvimos ese espacio de lamento y ahora estamos, creo que todas las grupalidades, espacios, grupos, transformándonos, y creo que estamos en esa nueva etapa. Perdón, un poco te molesto, obviamente, como siempre. Afortunadamente en los grupos discutimos, pero bueno, creo que estamos en ese momento, ¿no? De ver qué hacemos, o sea, con lo que tenemos, ¿sí? Así que, para adelante. Sí, estamos en esa. Inicialmente Timbó tuvo su posibilidad de ser impresa a través de también otra política de Estado, que era los financiamientos del INT, que gracias a eso y a esa gestión podíamos imprimir la revista, y fue como la base de lo que fue la forma de pensarnos de qué manera podíamos sostener la revista, que hoy no tiene una impresión, pero llegó a tener 8 trabajadores y trabajadoras adentro de su grupo de trabajo, y entre edición, diseño, redacción, dirección, redes sociales, que es más o menos lo que también sucede dentro de un grupo de teatro, ¿no? Hay que pensar, hoy hablaba la gente del Fierro, que los actores y las actrices se están barriendo, limpiando los baños, pegando carteles, escribiendo, y en realidad es otro pluriempleo, ¿no? Pero bueno, la creatividad nos está sosteniendo también la pasión por creer que esto, y la convicción de que estos encuentros nos mantienen vivos. Como dice Guido, no pensarnos de qué forma nos planteamos ante esta situación es algo que requiere mucho trabajo y algo muy cotidiano, y este momento de repliegue también es un momento en el que no nos sentimos abandonados de esa pasión, sino como repensándonos y buscando la forma de volver a
a encender el motor que creo que nos debe estar pasando a todos en el mundo cultural y artístico, de qué manera capitalizamos esto que esa llama, esa brasa que tenemos adentro para poder seguir sosteniendo este trabajo. La parte técnica acerca de cuáles son los organismos que nos mantenieron, bueno, son TELAM, el Ministerio de Cultura, qué sé yo, los municipios, es difícil, pero bueno, estamos pensándonos y tratando de resistir, que un poco con lo que tenía que ver con las insurgencias en este contexto nos abraza de esa manera, ¿no? Como resistiendo. ¿Por qué no nos preguntan, ¿no? ¿Por qué no van a buscar trabajo de otra cosa? Bueno, estamos ahí resistiendo. Bueno, gracias. ¿Será mejor? ¿Se escucha? Sí. Hola, ahí están. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, voy a salir un poco de ese lugar. Yo lamentablemente, como quizás por ahí me pongo un poco poética, pido disculpas por eso. Bueno, mi nombre es Coral y yo creo que de los que estamos en la mesa como que soy la más nueva, digamos, la que entró casi última, por lo menos los que estamos acá. Y creo que en realidad yo personalmente creo que puedo graficar perfectamente qué es Timbó para un montón de personas, ¿no? Entonces, el real, digamos, haciendo hincapié a las chicas que estuvieron anteriormente, ¿no? En real, digo, esa magia y esa necesidad, ¿no? De la gente de los hacedores de cultura, de teatro y de performance y demás. Yo conocí la revista bueno, yo hice performance en una marcha del orgullo y después ahí me invita a Agus, que fue el primer contacto, a participar en un evento que hicieron ellos como productora, que hacen como productora, que ahora hacemos, porque hablo como si no estuviera, que hacemos como productora y ese fue mi primer acercamiento, o sea, mi lugar como performer, como artista, ¿no? Entonces, y ahí conocí a la productora como tal y a la revista como tal, y entonces creo que eso grafica también, ¿no? Esa chispa y esa necesidad de también porque todos nosotros seguimos y estamos acá, ¿no? Y cuando digo nosotros digo también los que se tuvieron que ir lamentablemente por diferentes cuestiones. Entonces eso grafica perfectamente qué es Timbó, ¿no? Esa necesidad que tenemos las personas que hacemos arte y cultura, de que nos vean, de que nuestro trabajo sea publicado, de que nuestro trabajo sea promocionado, de que nuestro trabajo, de sacarnos totalmente del anonimato, porque eso fue lo que me pasó a mí, eso fue lo que hizo Timbó conmigo, digamos, de alguna manera. Entonces creo que eso grafica perfectamente qué es la revista, por lo menos de una apreciación personal. Y después también yo estoy actualmente haciendo redes como puntualmente, ¿no? Después también a veces escribo, a veces hago otras cuestiones también. Pero también me parece súper importante mi participación y porque sigo estando. Bueno, ahora soy la única feminidad, digamos, que están en lo que sería como la mesa de trabajo, la gente que estamos trabajando en la revista. Y me parece súper importante seguir manteniendo eso, ¿no? Es decir, esas voces o esa voz femenina y demás, porque las chicas, había otras feminidades, otras mujeres sí que se han ido. Me parece súper importante eso, seguir estando y seguir aportando esa voz y esa mirada, no solo desde un lugar a ver, ¿cómo decirlo?, de artista y de persona que sabemos toda el reme que es siendo performer, siendo actriz en conurbanos, autogestivos y demás, todo lo que ya se dijo, no solo de ese lado, sino de pertenecer a una comunidad, a una minoría como es la comunidad LGBT, digamos, a una comunidad travesti trans. Entonces me parece súper importante eso y por eso yo sigo estando y por eso celebro un montón la revista y el lugar que ellas me han dado, porque digo, bueno, es importante también eso.
aportar ese lado femenino, aportar ese lado, o sea, me parece las travestis y las personas queer, LGBT, del colectivo que hacen arte, que trabajan para el arte y para la cultura, merecen tener una participación en un medio digital súper importante como lo es Timbó, y es uno de los motores por lo cual yo quise estar y quiero estar en la revista. Y bueno, y entonces creo que de alguna forma mi participación, mi estar, mi constante participación, no solo en la cocina como quien dice, sino también saliendo en la revista como tal, es súper importante. Y no es que sea la Juana de Arco de las Trabas, no para nada, sino simplemente digo que me parece que nos pasa comúnmente a la gente del colectivo que tenemos cierto como desconfianza de integrar equipos donde la mayoría de la gente son heterosis, entonces como que no participamos y como que no está esa voz, como que no existimos, ¿no? Si hay alguien que sabemos de las insurgencias, verdaderamente somos las minorías, las feminidades, las personas LGBT que hacemos arte y cultura, que trabajamos y que realmente necesitamos que nuestro trabajo se dé a reconocer. Esas son las minorías que realmente saben las de insurgencias, ¿no? Entonces, esos son uno de los motores que me mantienen, y porque a mí no me da miedo, digamos, no me dan miedo los paquis, no me da miedo pertenecer y unirme a ellos y poder decir, bueno, está esta mirada, están estas maricas haciendo esto, están estas travestis haciendo esto, y decir, bueno, demos a conocer, como cuando yo estaba en el anonimato, también a esas otras personas del colectivo LGBT, feminidades y demás, digan, bueno, estas personas también tienen esta mirada, esta sensibilidad y también merecen ser vistos, porque al fin y al cabo es lo que hace la revista como comunicación, ¿no? Anda, sí. Está bueno lo que nombró Coral, voy a ser muy breve porque no sé cómo estamos de tiempo, pero ella llegó a partir de la producción que hizo, bueno, justamente la productora Timbó del Festimbó en Bar de Arte, en San Fernando. Performó ese día junto con otros artistas que, bueno, hubo música y demás, lecturas. Tito Dalocchio le hizo una entrevista, tuvo una conversa con ella que Guido ya la pasó, pero probablemente la volvamos a ver. Y muestra un tipo de relación con un artista en particular, pero que pasa de distintas maneras con muchos. Gabriel, por ejemplo, escribió en la Timbó impresa, publicó. Y lo que pasó con Coral y, por ejemplo, con Ana Paula Morales, otra artista de Tigre, nosotros después le invitamos a escribir la Timbó, como pueden ver, no sé si se llega a distinguir, pero lo que está arriba, las palabras que están arriba son las secciones de la revista actual. Las conversas, las palabras, los critimbos, que son las reseñas y todo lo que engloba al teatro, a la literatura, al cine, a las artes visuales y demás. Hay otra sección que se llama Salas Abiertas, que justamente es un listado de las guías, donde está la guía de espacios culturales, que la revista Timbó originalmente, quienes la hayan tenido en sus manos, pueden recordar que era una revista agenda. Y ahí estaba esa unión de la que hablaba yo antes en cuanto a ir a un espacio y que después el espacio apareciera no solamente una foto, sino las voces, sus actividades y demás. Hay un listado que renovamos y que actualizamos, podría decir que mensualmente. Bueno, si seguimos mirando lo que son las secciones, al lado hay una sección que es propiamente de esta revista, de la digital, de la actual, que es Biribiri, una sección en la que tuvimos, porque justamente la virtualidad o lo digital nos obligó a encasillar y a meter en algún lugar ciertas notas que no tenían género, que no tenían sección. Que eso puede haber en una revista, y justamente en las revistas de papel no hace falta englobar o titular. Lo digital sí nos obligó. Nada, la palabra vivir tiene mucho que ver con una expresión que seguramente habrán escuchado y no tengo que estar explicándolo yo acá, pero es más libre, y esa sección trata sobre eso, hay de todo. Después está la sección tinta, que es una de las columnas vertebrales, por decirlo de alguna manera, de Timbó, que es la parte visual en sus distintas formas. Y
Acá podemos ver, por ejemplo, una obra cerámica de Jazmín Quiomara, una obra de Juanra, un afiche pegado a la calle, las ilustraciones de Lucas Maeder, de Luján Pinto, de Fabiana Di Luca, de Clara Colombo, bueno, muchísimos y muchas artistas de todo tipo del conurbano. Y llegamos a la última sección, que es la red. Agus habló de eso hace un rato y de alguna manera todos hablaron de eso, no solo nosotros, sino también antes, que tiene que ver mucho, creo yo, humildemente con el arte del conurbano, que es esto de, ya que hay toderos del teatro o teatristas, bueno, eso se repite en las distintas artes. Algunos le pusieron una nomenclatura, una palabra, lo definieron, otros no, pero tiene que ver con algo que puntualmente en estos momentos es una forma de financiar la Timbó, a la que apostamos con la fuerza que nos queda, y es la red Timbó. Algo que es un montón de medios de comunicación, tal vez ustedes lo hayan escuchado o lo hayan visto mejor ejemplificado en Futurock o en otros medios que lo tienen muy aceitado y muy claro lo que hacen. Hace poco, por ejemplo, y hoy están haciendo una movida en paralelo con las aulas de Plaza de Mayo. Nosotros todavía no tuvimos ese tipo de lucidez, por definirlo de alguna manera, pero bueno, apelamos a un ida y vuelta con quienes nos leían y con quienes nos leen, y a quienes vamos a ver a las obras de teatro, a quienes reseñamos y a quienes le damos espacio, como leímos a Coral, a Agus, y me dieron a mí. Cuando empecé, no lo dije, lo voy a mencionar brevemente, solo para hablar de Timbó. Yo me acerqué a hacerles una nota desde Que Pasa Web, ya que estoy en nombre a otro medio que participa de esta red de medios digitales. Y primero los conocí por Bar de Arte, algunos de ustedes quizás lo conozcan o no, que era un bar de Martínez y leyendo la revista. Y más adelante participé de alguna actividad, probablemente algún festival en Caudal, en Tigre y demás, o en el club en Martínez que se llamaba Central Norte. No sé por qué, pero me encanta nombrar espacio del conurbano. De acá. Y claro, y terminé proponiéndome para corregir la revista, que en ese momento tenía correctora. Bueno, en algún momento ya... Había muchos errores de ortografía y él lo veía y necesita el corrector. En eso de la insurgencia hubo algún tole-tole en cuanto a esto que decías vos, Gabriel, de la rebelión y hasta dónde corregir, hasta dónde no. No me voy a meter en eso porque a muy poca gente le interesa. Pero bueno, quería terminar hablando de la red Timbó, que es justamente una forma nuestra de mantenernos en este momento, de sostenernos. Muy poco, realmente económicamente sirve para poco en este momento, pero va creciendo y eso te alimenta un poco. Como a cualquiera de ustedes les debe alimentar que les lean, vayan a sus obras y demás. Y por supuesto, yo había pensado hacer algo cuando volví al micrófono y no lo hice porque tengo muy mala memoria, pero las chicas, Micaela, quienes estuvieron antes, mostraron y hablaron, entre otras cosas, sobre la entrevista a Ada Parra, así que muy brevemente voy a leer una pregunta que le hicieron en ese momento Guido y Tito, y ella contestó de esta manera. Le preguntaban, ¿y qué es para vos el teatro? Y ella contestaba, yo creo que el teatro es el modo más primitivo y genuino de comunicación y de expresión que puede existir porque pasa en el momento. No hay instrumentos en el medio, no hay pasaje real en el tiempo entre la producción y la puesta, como en el cine, que es hermoso. Es esa comunión actor-público, ahí pasa todo de un lado y del otro. Cerramos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo para construir con los chicos? ¿Timbó? ¿Yo puedo preguntar? Claro. ¿Sí? ¿Necesitas un micrófono? No hace falta, ¿no? No, aprovechando lo que están construyendo y han construido, me interesa mucho esta elaboración de... Todos fueron planteando cómo llegaron, ¿no?, a Timbó,
y seguramente cómo sostienen, cómo están sosteniendo, porque es interesante esta dinámica de llegar y sostener, llegar y quedarse, ¿no? También existe la posibilidad de irse, y me gustaría que, si pueden pensar, ayudarnos a pensar, porque creemos que el Congreso es una especie de semilla, ¿qué sucede con esta relación entre el llegar y el irse? ¿Qué les plantea, ¿no? Estar con otros y generar esta intersubjetividad, ¿no? Ante la llegada y ante la ida. ¿Se entiende lo que digo? Que justo cuando creo que vos comentaste lo de las compañeras, mujeres que ya no están, no es que las echamos, sino que con esta actualidad tuvieron que realmente salir a buscar otros trabajos, entonces lo vinculo a esto que vos decís del llegar y el irse. O sea, Timbó, desde que empezamos siendo Tito y yo con un diseñador, después sumó Clarita Colombo en reemplazo de ese diseñador, fuimos como una base durante mucho tiempo de 3 personas, hasta que en 2018-2019 el equipo se abrió. Y interpretando o queriendo responder lo que vos preguntás, Gaby, a mí me parece hermoso que los proyectos sigan vivos, pese a que de pronto ahora Tito está en Italia y no está casi participando de Timbó, ni sabe que estamos acá en este momento, creo, hablando de Timbó, y eso está buenísimo, que los proyectos sigan vivos pese a que de pronto quienes los fundaron, los gestaron, no estén presentes, y eso creo que está sucediendo hoy. Las 4 personas que estamos acá somos quienes activamente estamos sosteniendo Timbó, aunque hay un montón de personas que colaboran todos los meses, todo el tiempo, y están muy cerca, y para mí eso que, no sé, lo que interpreto de lo que preguntás, Gaby, es la transformación constante de que hoy Timbó, como dijo Coral, o sea, con su participación actual que se notó en cuanto a cómo nos volcamos de pronto para darle voz a las disidencias y a participar de un montón de marchas del orgullo, y que de pronto la voz de Coral, que hoy para mí es mucho más artística, más allá de que entraste por redes sociales, también hay como una voluntad artística y poética de Coral que es impresionante, así que para mí es eso, la transformación de quienes vamos habitando el proyecto. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, hay algo que sucedió, que fue en el momento en donde Guido y Tito habían dicho que, bueno, no se podía sostener, no había mucha más energía como para poder sostener la revista impresa como estaba haciendo en ese momento, y nos juntamos lo que éramos colaboradores en ese momento. Yo escribía, Héctor estaba de corrector, yo escribía reseñas de discos, Lucas, nos juntamos en el río, ahí donde se plantó el primer Timbó, a decirle, che, Timbó no puede desaparecer, colectivicémoslo, como hagamos un grupo, busquemos la vuelta, veamos cómo podemos hacer para que no desaparezca, porque ellos dijeron, che, nosotros llegamos hasta acá. Algo parecido pasó cuando en el 2018 tuvimos que dejar de imprimir y de repente nos encontramos con otros medios que dijeron, che, Timbó, vengan, hagamos una red, colectivicemos el trabajo. Hay algo de eso que me parece que hace que la cosa no desaparezca y que sostenga en el tiempo y que pueda seguir materializándose. Porque eso también hace generar herramientas que puedan proveer formas de seguir subsistiendo lo colectivo. Cuando uno está solo y cuando uno, de hecho, Timbó ya no se siente solo. Nosotros, más que somos nosotros 4, que en otro momento fuimos muchos más, no estamos solos. Hoy una parte de nuestro trabajo es formar parte de una red de otros medios que están en la misma que nosotros y hacen que esto no se caiga. Entonces hay algo de lo colectivo que me parece que tiene mucho que ver con la subsistencia, con el permanecer, con el no poder desaparecer. Hay otros que te dicen, che, no desaparezca. Como sucede creo que con lo escénico, ¿no? Vos haces 2 o 3 veces una obra de teatro que no viene nadie a verte y bueno, se che, démosle de baja. Cuando la gente la sigue sosteniendo, creo que ahí hay algo que hace que la cosa no desaparezca. Y creo también que es, digamos, el llegar y el seguir estando, de alguna manera no ir o no irse, por lo menos para mí es,
yo que estoy con redes sociales, es ese recibimiento y esa necesidad que la viven todos y todes, sobre todo la gente que hace teatro, que hace ciclos de lectura y cosas así, es ese agradecer que tienen para con nosotros, el simple hecho de compartir su evento para que la gente que sigue a Timbó vaya y los vea, ¿no? Un acto que a mí, como que estoy en redes sociales, la verdad no me cuesta nada, porque lo único que hago es levantar el flyer, pegarlo y decir, en Tigre va a pasar esto, en San Fernando va a pasar esto. Y entonces, para la gente que está haciendo ese evento, que está laburando en ese evento, que todos acá creo que sabemos que es realmente para cobrar 2 pesos, pero realmente lo hacemos para que, nada, esto para seguir generando cosas, para seguir encontrándonos, para seguir promocionándonos, para seguir haciendo. Entonces, eso creo que es una de las... o sea, eso fue cuando entré y eso sigue estando. Eso no se modificó todo alrededor y nos adaptamos todo alrededor. Pero esa necesidad de hacer red, de comunicarnos y decir, che, estoy haciendo esto, quiero que la gente venga a verme, eso sigue estando y siempre va a seguir estando. Entonces, eso es una de las cuestiones de la llama, de que sigue diciendo, bueno, quiero seguir estando porque yo también, si hago un evento, de hecho, si estoy en algunas cosas, quiero que la Timbó me lo promocione para que la gente vaya y vea lo que hago. Para mí hay algo, y voy a ser bien cortito porque creo que ya nos pasamos, pero algo inefable, completamente inexplicable, que a mí pasó de vuelta ahora, no sé cuánto, de diciembre, creo que fue el 10 o bueno, la fecha que sea, y cada día que pasó participamos mucho de las marchas de los trabajadores y trabajadoras de la cultura, lo tuvimos muy en carne viva. Algo de lo que se ha ido hace un rato fue, bueno, por él en algún momento uno dice, ya está, ya pasó un montón de meses, pero mucha gente lo sigue viviendo todavía al día de hoy, eso va y viene, y hay algo que a mí me pasa particularmente con la revista, que es las ganas, más allá de todo. O sea, a mí me gusta escribir y después mucho de lo que dijo Coral, Agus y Guido, que tiene que ver con ver realmente lo que pasa cuando vos compartís, digámoslo en un sentido no de redes sociales, sino de laburo, sentarte en un horario que no tiene ningún sentido a editar una nota o a publicar una obra, cosa que hacemos colectivamente porque se lo pasamos a Coral y ella lo publica, pero hay todo un ida y vuelta. Tiene que ver con el compartir con la red real, no digital, que siempre existió, que se pone en crisis cuando pasan estas cosas porque nos metemos en oscuridades o cada uno definirlo como quiera, pero salís de esa forma, juntándote. Y creo que la escena o la imagen que a mí me viene, cada vez que nos pasa algo, nos juntamos en una casa a charlar, y es un acto tan simple como que nos juntemos che, yo llevo, no sé, una birra o vino, o yo hago una pizza, Guido en general, y es eso, lo que sostiene la comunión o la relación real, no inventada, de gente o trabajadores de la cultura que quiere seguir trabajando esto y expresándose de esta forma. Muchas gracias, chicos. Genial. Vamos por la pizza de Guido. Bueno, vamos a darle en un rato, ¿no? Continuidad. El obsequio, sí, bueno, obviamente. Nosotros también nos hacen pensar en esto. Mi pregunta tuvo mucho de subjetivo porque a contexto le pasa también, ¿no? Esa cuestión de ponerse en crisis constantemente para hacer, por dónde se sale, ¿no? Entonces, bueno, le vamos a dar un obsequio para que... Para la biblioteca Timbó. Para la biblioteca Timbó, bueno, está fundada. Ah, muy bien. No, o sea, un montón de libros de años. Hay que poner el nombre a esa biblioteca. Gracias. ¿Sí? La biblioteca Bueno, les agradecemos muchísimo y obviamente compartimos para que visiten vía internet, no sé si está bien dicho, soy antiguo internet, pero es una excelente publicación y bueno, cada uno trabaja en lo suyo, los leo, sepan que los leo, estoy ahí siempre buscando cosas y interesa mucho para que se multiplique
¿no? Que se multiplique esta cuestión. Gracias, de verdad. La próxima conferencia es de Martín Marcó, ¿sí?